presión igual a la fuerza sobre la superficie. ¿Se acuerdan que hemos visto eso? De cualquier manera, cada vez que nosotros vamos a plantear ahora los problemas, ya son presiones absolutas, recuerden eso. A no ser que les diga el problema cuál es la presión manométrica y la presión atmosférica, sí o sí las presiones directamente son presiones absolutas. Hemos visto también que nosotros estudiábamos en nuestra materia a través de sistemas, todo eso es un repaso, a través de sistemas, que eran porciones del universo que aislábamos para poder ser estudiados. Y también habrán visto en la clase cuando vieron sistemas, de que los sistemas se pueden dividir en sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Se acuerdan cuando un sistema es abierto? Cuando hay intercambio de masa, cuando la masa varía, es decir, no hay una masa constante, sino que la masa varía. Y por supuesto, entonces, un sistema cerrado, ¿qué será? Un sistema donde la masa permanece constante. Como ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, yo siempre les dije ya en la clase pasada, vamos a suponer que el universo fuera toda la universidad y yo estudio el sistema que es esta aula con ustedes adentro, conmigo. Si cerramos la puerta y empezamos a movernos acá adentro, puede cambiar la temperatura, el volumen, si nosotros empezamos a empujar las paredes, la presión, pero la cantidad de alumnos, es decir, la cantidad de masa permanece constante. Ahora, si abrimos la puerta y comienzan a entrar alumnos, salen alumnos de acá, empieza a haber un intercambio de alumnos, entonces ya el sistema se convierte en un sistema abierto. A pesar de que acá cambie la temperatura, cambie la presión, cambie el volumen, pero es un sistema abierto porque la cantidad de masa ya no permanece constante. ¿Está? Esto es importante que lo veamos para poder definir después el primer principio, qué ecuaciones utilizamos para un sistema abierto y cuáles para un sistema cerrado. Lo que me olvidé decirles el lunes, cuando tenemos así una transformación, porque muchos por ahí confunden qué es una transformación abierta y cerrada y qué es un sistema abierto y cerrado. Habrán visto que cuando un sistema pasa de un estado 1 a un estado 2, pasamos, el camino que sigue ese sistema para pasar de un estado 1 a un estado 2 se denomina transformación o proceso también. Esa transformación es abierta cuando, fíjense, el estado inicial es distinto al estado final. ¿Cómo pasamos de un estado 1 a un estado 2? A través de las ecuaciones estas que tenemos aquí, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que la relación entre P1, B1 y T1, esto permanecía constante, significaba que si estábamos en un estado 1 y se modificaba cualquiera de las variables, llegábamos al estado 2. De tal manera que la relación entre la presión, volúmenes y las temperaturas permanecían siempre constantes. Entonces decimos que cuando pasamos de un sistema de un estado 1 a un estado 2, pasamos a través de una transformación, que este tipo de transformación se llama abierta, porque el estado inicial es distinto al estado final. Ahora, si luego de esta transformación volvemos al estado inicial, decimos entonces que esta transformación es una transformación cerrada. ¿Está? La transformación, el proceso, el camino que sigue el sistema para pasar. Que no tiene nada que ver con un sistema abierto y cerrado. Sistema abierto intercambia masa, pero estamos acá. Sistema abierto intercambia masa, estamos acá. O sistema cerrado, estamos en 1 o en 2. ¿Está? También decimos que cuando el sistema pasa al estado 2 y vuelve, transformación cerrada, se dice que el sistema ha completado un ciclo, que es lo que estamos escribiendo acá en esa palabrita ciclo. El ciclo es entonces cuando va a 2 y vuelve nuevamente a 1. ¿Sería como conservativo? Conservativo puede ser si se compra, pero a la energía puede ir perdiendo de camino. Lo que pasa es que llega a ese estado inicial. Bueno, otra de las cosas que hemos visto también en los repasos, para repasar, es que para los gases ideales, recuerdan, son gases que se comportan bajo ciertas condiciones de presión y temperatura de la misma manera. Hemos visto que la presión por el volumen era igual al número de moles por la constante general de los gases por la temperatura en grados Kelvin. Porque recuerden que hablamos de gases ideales, entonces son temperaturas absolutas. O bien, si este número de moles, que era igual al peso sobre el peso molecular, ¿recuerdan? Vamos a poner que sobre el peso molecular reemplazamos acá,
tenemos entonces la otra ecuación de los gases ideales, pero cuando tenemos una constante particular del gas, que es el peso sobre la constante particular por la temperatura. Esta ya hemos visto cuando tenemos para pasar de un estado 1 a un estado 2, y esta que nos está dando cuál es el estado en que se encuentra el sistema. Es decir, que acá tendríamos que poner P1 igual a N por R por T1. Y acá tenemos en función de los dos estados. Y en la última clase que vimos calorimetría, recuerdan que la cantidad de calor que el sistema puede intercambiar con el medio ambiente será igual a la masa por el calor específico, que era una propiedad del sistema, por la variación de la temperatura del sistema, donde siempre que aparezca ese delta que yo les decía, siempre es final menos inicial. En este caso, como es delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Y si aparece un delta B en las ecuaciones, a ver, acá, ¿qué será? Volumen final menos volumen inicial. O en este caso, que es un delta P, va a aparecer como presión final menos presión inicial. Acá lo voy a escribir ya menos B por el delta P, una vez integrado. Bueno, entonces comenzamos sí con el primer principio, sabiendo todo eso que ya hemos repasado. El primer principio de la termodinámica, ya habrán visto ayer entonces, establece de que la energía no surge espontáneamente ni se pierde, es decir, yo no la puedo crear de la nada, ni tampoco la puedo destruir, sino que esa energía se va transformando de una forma en otra. Es decir, que ahí sí aplicamos el principio de conservación. La energía se va conservando, pero se va transformando de una forma en otra. Ustedes cuando estudiaron en Física 1, por ejemplo, la parte de mecánica, habrán visto con rozamientos. Entonces, no es que ese rozamiento tenía una fuerza contraria y que se pierde esa energía, sino que si pudiéramos unir todas las físicas, veríamos que esa energía que se pierde con una energía mecánica es la energía calorífica que van a tener las ruedas. Ustedes vieron que cuando tocan las ruedas está caliente. O sea, esa energía cinética que va haciendo la fuerza se transforma en una energía en forma de calor. Matemáticamente podemos decir que la cantidad de calor Q intercambiado entre el sistema y el medio, fíjense, este Q es el mismo que el de calorimetría, podemos determinarlo o de esta manera o de esta manera. Este Q va a ser igual al trabajo de expansión o compresión realizado por el sistema, más una variación en la energía interna del sistema. Entonces ahí estamos viendo justamente un principio de conservación de la energía. Entregamos trabajo, entregamos energía, en forma de calor, realizamos un trabajo, pero también se produce una variación en la energía interna. ¿Está? Esta variación en la energía interna es igual, como es un delta, va a ser energía interna final menos la energía interna inicial. ¿Está? Final menos inicial. Si estamos acá en un diagrama PV, recuerden, presión-volumen, en un estado 1, tenemos una energía inicial 1. Y pasamos a un estado 2, donde la energía interna va a ser U2. De tal manera que la variación de energía interna, ¿cuánto será? U2 menos U1. ¿Está? Pero ¿qué pasa si yo tengo en un ciclo? ¿Recuerdan un ciclo? Voy al 2 y vuelvo a 1. Entonces, ¿cómo va a ser la energía interna inicial y final acá? Iguales. Por lo tanto, para un ciclo, la variación de energía interna, ¿cuánto valdrá? 0. ¿Por qué es importante? A veces el problema ya les dice a ustedes, inicialmente les dice, un sistema realiza un ciclo de 3 transformaciones. ¿Cuál es la variación de energía interna? Algunos se ponen a calcular y finalmente les da el valor. Perfecto. Pero otro que tiene la teoría bien, dice no, delta de U es 0 porque es un ciclo, ¿está? Y se evitan todos los cálculos y está perfecto. Perfecto. Bueno, eso en cuanto a la energía interna. Y el trabajo de expansión viene dado como la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de B. Yo les voy a mostrar ahora cómo está. Donde el trabajo de expansión, una vez integrado, será P por el delta B. ¿Qué significa? Vamos a suponer que tenemos un sistema. Lo hago así para que sea lo más simple posible. Un sistema en un estado 1, que tiene un volumen B1
volumen B1, y resulta que este sistema realiza un trabajo hacia el medio, un pequeño trabajo delta W. ¿A qué es igual el trabajo cuando uno hace un trabajo mecánico o lo que sea? Es la fuerza por la distancia, o sea que vamos a suponer que se mueve un diferencial de L, ¿está? Una fuerza por diferencial de L. Pero ¿qué vimos nosotros en las primeras clases? Para eso está aquella formulita que les hice. Presión. Muy bien. Que la presión a qué es igual? A la fuerza sobre la superficie. Por lo tanto, si yo quiero reemplazar esta fuerza, ¿la fuerza a qué será igual? A P por S. Como yo tengo una fuerza pequeña, yo voy a decir que este diferencial de trabajo será igual a la presión por un diferencial de S por un diferencial de L. Y superficie, exactamente. Esto es un diferencial de volumen. Y fíjense que aquí nosotros entonces integramos justamente las propiedades termodinámicas, presión y volumen que nosotros necesitamos. Por lo tanto, el trabajo que va a realizar el sistema viene dado por la ecuación donde una cierta cantidad de trabajo será igual a la presión por un diferencial de volumen. ¿Está? O integrando entre 1 y 2, es decir, si este es el estado inicial y un estado final acá B2, será igual entonces el trabajo de expansión en el caso que sea grande, compresión en el caso que se chique, será igual a la presión por la variación de volumen. Profe, si comprimimos, ponemos menos adelante, ¿no? Ahora vamos a ver eso. ¿Está? ¿Se entiende de dónde surge la ecuación? Fíjense que en este caso particular estamos considerando que la presión es constante. Es decir, que generalmente los problemas les dicen, cuando la presión es constante, la variación de volumen pasa tanto, calcular los trabajos, simple, ponemos P por delta B. Pero si la presión no es constante, o sea que no se ha producido, si la presión es constante, ¿qué tipo de transformación tenemos? Muy bien, Vara o isobara, suena mejor. Tenemos así una línea, quiere decir que pasamos de 1 a 2, volumen B1, volumen B2, acá tenemos las isotermas, esto va a ser PB, una isoterma que pasa por el estado 1, una isoterma que pasa por el estado 2. Fíjense que habíamos dicho la vez pasada que nosotros definíamos el estado de un sistema si conocíamos 3 variables termodinámicas, presión, temperatura y volumen. Pero también habíamos dicho que si conocíamos 2, la tercera quedaba definida. En este caso, como esto es constante, sí o sí debemos conocer las otras 2 variables. Deben variar las otras 2. ¿Está? En este caso, si es una presión constante, el trabajo realizado, como dice de que es la integral entre 1 y 2, es decir, toda la suma de todos los trabajos, el trabajo realizado será toda el área bajo la transformación. ¿Está? Esto es el trabajo de expansión. En este caso, donde el volumen 1 y volumen 2 está de este lado, ¿será un trabajo de expansión o de compresión? Expansión, porque el volumen aumenta. Por lo tanto, cuando yo determine acá, y ahí vienen los signos, esto será igual a P por volumen final menos el volumen inicial. Si esto es una expansión, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a ser positivo o negativo? Positivo. Como yo no puedo decir que es un trabajo de más tanto, ese signo más estoy diciendo de que es un trabajo donde el sistema realizó un trabajo sobre el medio ambiente. Hagan de cuenta que se expande hacia el medio ambiente y el medio ambiente se achica. ¿Está? Vamos a tener esa idea. ¿Qué pasa si ahora al revés? Tenemos un volumen 1 acá y pasamos ahora a decir el medio realiza un sistema y pasamos ahora a un volumen 2. Es decir, que en vez de venir de acá hacia allá, vamos a suponer que este es el estado 1 y este es el estado 2, B1 y B2. De tal manera que la flecha vaya para allá. ¿Qué va a pasar entonces con volumen final menos volumen inicial? Va a ser menor. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Negativo. Y como yo lo digo, yo realicé un trabajo de menos tanto, entonces ese signo menos lo tomamos como si el medio ambiente realizó un trabajo sobre el sistema. ¿Está? Es decir, que hagan de cuenta que lo achicó así. ¿Sí? No se olviden de eso porque en los problemas a
veces matemáticamente esto les da que es positivo y negativo. Ese signo van a usarlo en las ecuaciones. Por ejemplo, cuando ustedes determinan acá el primer principio, sí o sí van a tener que tener en cuenta los signos para poder sumar eso. Matemáticamente les va a dar positivo o negativo de acuerdo a si el volumen aumenta o disminuye. Físicamente, si les da un valor numérico y les dicen que realizó tantos joules de trabajo, ustedes sabrán que si el medio realiza sobre el sistema, le pondrán un signo negativo, o al revés. Si el sistema realiza sobre el medio, le ponen un signo positivo. ¿Está? Bueno, continuemos acá entonces. Trabajo positivo cuando el sistema realiza sobre el medio, trabajo negativo cuando el medio realiza sobre el sistema. ¿Qué pasaba con el calor? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo era un calor positivo y un calor negativo? Calor positivo cuando absorbe calor. Recuerden que el delta T tenía que ser positivo, temperatura final, si era mayor, absorbía. No se olviden los signos, porque ahora vamos a hacer problemas de eso. ¿Qué pasa entonces en un ciclo? Primer principio, ¿cómo escribiría yo la ecuación del primer principio para un ciclo? ¿Qué dije yo? Que el delta de U valía 0, entonces Q era igual a ¿qué? Muy bien, Q, trabajo de expansión directamente para un ciclo. Fíjense cómo vamos obteniendo las ecuaciones a partir de 4 o 5 ecuaciones. Eso es todo lo que tenemos que saber. ¿Y qué pasa si estamos trabajando en una transformación a volumen constante? Fíjense, si trabajamos en una transformación a volumen constante, ¿cómo se llama la transformación? Isocora. Muy bien. Isocora. Tenemos una línea así. ¿Está? Volumen V constante. ¿Qué trabajo de expansión realizamos ahí? Ninguno. Muy bien. Por lo tanto, si el volumen final es igual al volumen inicial, es decir, estamos a volumen constante, ¿Q a qué será igual? Primer principio. ¿A 0? ¿Todos están de acuerdo que Q es igual a 0 si el trabajo se anula? ¿Está en un ciclo también? No. Este es el ciclo, es este. Ahora la otra condición es a volumen constante. ¿La energía interna? Muy bien. Es igual a la variación de energía interna. Es decir, que si no se hace trabajo, todo el calor que yo le entrego se transforma en una variación de energía interna. No tengo trabajo, pero para que haya una preservación de la energía, tiene que ser entonces, si yo le estoy entregando calor, algún cambio tiene que haber, y se traduce en una variación de energía interna. Por lo tanto, fíjense esto, que lo pensaba dejar para la semana que viene, pero como ya vieron esto en la teoría, fíjense, si yo digo que Q es igual a delta de U cuando trabajo a volumen constante, y Q yo digo que es igual a M por el calor específico por la variación de temperatura, a ver, si yo digo que Q es igual a esto y Q es igual a esto, entonces puedo decir que delta U es igual a ¿qué? A la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Pero este calor específico se transforma en un calor específico a volumen constante y se denomina, se escribe, C sub V, ¿está? Un calor específico a volumen constante. Si yo tengo los datos de CB, de delta T y de M, puedo determinar delta de U de esa manera, ¿está? O bien lo determino así, o si yo sé el estado inicial y final, lo puedo determinar de esta manera. No significa que solamente utilizo esta ecuación cuando tengo volumen constante. Por definición, la variación de energía interna, si conozco el CB, puedo determinarla a través de esta ecuación. De tal manera que el primer principio para un sistema cerrado también puedo expresarlo, no solamente como delta U más el trabajo de expansión, sino como M por C, M por CB por delta T más la presión por el delta B. ¿Está? Si yo conozco masas, calores específicos, volumen constante, variación de temperatura, presión y variación de volumen, puedo determinar a través de esta ecuación el primer principio. Si conozco variación de energía interna, hago delta de U más P por delta B, donde esto siempre es el trabajo de expansión.
Profe, pero no dijimos que era constante el volumen. A pesar de que esto se deduce para cuando el volumen es constante, a pesar de que es eso, siempre por definición la variación de energía interna viene dada por esta ecuación. Variación porque tengo variación acá, ¿está? Y siempre viene dado por esta ecuación. Si yo conozco CB, yo lo determino o de esta manera, ojo, solamente la variación de energía interna, independientemente de qué valores yo tengo. Por supuesto, con los ejercicios que vamos a hacer hoy, todavía yo no conozco este valor, entonces no lo determino por esta ecuación. ¿Está? Bueno, vamos a obtener ahora una ecuación para sistemas abiertos ahora. Ya tenemos una ecuación para sistemas cerrados, delta de U más el trabajo. Vamos a deducir una ecuación para sistemas abiertos. Fíjense, de la ecuación del primer principio para un sistema cerrado es igual a energía interna final menos energía interna inicial. Y esto es el trabajo, P por B final menos P por B inicial. Directamente separo todo lo que es final menos todo lo que es inicial. Y a este valor U más P por B lo denomino con una H que se llama entalpía. Tiene características similares a la energía interna, es decir, cuando veamos la ecuación final, una cierta cantidad de calor intercambiado va a dar un trabajo de circulación y una variación en una energía que se denomina entalpía. Y esa entalpía viene dada como U más P por B. Siempre y cuando yo haga la consideración de que esta presión es constante. Recuerden que partimos del primer principio para un sistema cerrado. Entonces, ¿cómo voy a llegar a esta ecuación? Como yo sé que H genérico, ya no final menos inicial, sino H genérico es U más P por B, realizando un diferencial me queda que el diferencial de H es diferencial de U más P por diferencial de B más B por el diferencial de P. Y es todo lo que tengo acá. Y fíjense, este diferencial de U más P por diferencial de B es justamente el primer principio. ¿Está? O sea que es Q. Fíjense cómo se va relacionando todo. Esto es Q. Este delta aquí es porque nosotros no podemos poner variaciones de energía, ya lo habrá explicado el profesor, sino que son pequeños cambios de energía, no son como variaciones como los diferenciales, sino que esto es una cantidad muy pequeña de calor. Por lo tanto, despejando la cantidad pequeña de calor será igual al diferencial de H menos B por el diferencial de P porque pasa dividiendo. Donde si yo integro entre el estado 1 y 2, es decir, cuando paso de un estado a un estado 2, me va a quedar entonces igual a la variación de entalpía más un trabajo de circulación, donde ese trabajo de circulación es la integral entre 1 y 2 de menos V por el diferencial de P. ¿Está? Fíjense que les puse así porque son muy similares todas las ecuaciones, sino que el otro es menos V por el diferencial de P. Y este es P por el diferencial de B. ¿Está? Gráficamente hacemos exactamente como lo demás, sino que acá lo que estamos considerando son variaciones de presiones. Es decir, si yo agrego más masa o quito masa, aumento o disminuye la presión. Entonces, si esta es la transformación, toda el área bajo la transformación entre P1 y P2 será el trabajo de circulación, como yo lo tendré que marcar. ¿Está entendido? Bueno. ¿Eso cuando el volumen es constante? Esta ecuación sale al igual perfecto, al igual que en el otro caso, diciendo que el volumen es constante. Pero hay casos en que lo llamamos a veces en los ejercicios, donde el volumen o la presión en el otro trabajo no es constante. Entonces, ¿cómo vamos a sacarlo? Esto es cuando es constante, hermano. Partimos de ahí. O sea, cuando los dos no son constantes. ¿Los dos pueden ser constantes? No pueden ser constantes. Fíjate que no me refiero cuando los dos no son constantes. Cuando los dos no son constantes, ya vamos a ver cómo a través de aquellas ecuaciones podemos reemplazar ahí. Vamos a hacer ahora unos ejercicios. ¿Qué pasa para un ciclo? Al igual que hacíamos con la variación de energía interna. Delta H que va a ser igual. H final menos H inicial. Entonces, si es el mismo punto, muy bien, cero. Entonces, la cantidad de calor Q por el primer principio, ¿qué va a ser igual? De trabajo de circulación. Y considerando que para P constante, es decir, si yo tengo una ecuación así,
y digo que la presión es constante, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Va a haber trabajo? Recuerden, va a ser como en este caso, sino que yo voy a tener una línea nomás acá. No hay trabajo porque no hay área, perdón. Entonces, el trabajo de circulación es 0 y Q, ¿cómo se va a escribir? Primer principio, variación de entalpía. ¿Está? Entonces llegamos a la misma forma de deducir que en el otro caso. Fíjense, si tenemos que Q es igual a la variación de entalpía y Q allá tenemos que es la masa por el calor específico, por la variación de temperatura, ¿qué decimos que entonces, perdón, acá me equivoqué, que delta es... Ah, no, está bien. No, voy a hacer un paso previo, porque si no, no me va a salir. Delta de H, ¿a qué va a ser igual entonces? ¿A la masa? ¿Entienden eso? Miren, si Q es igual al delta de H y Q es M por C por delta T, entonces delta de H es M por C ¿cuánto es? Muy bien. Cp, o sea, calor específico a presión constante, por la variación de temperatura. ¿Está? Entonces les hago un paso previo, un paso que no lo vamos a hacer en la clase que viene. Si yo trabajo en una transformación isotérmica, ¿qué es isotérmica? Muy bien. ¿Cómo se traduce el primer principio de la termodinámica? ¿A qué es igual las ecuaciones, ya sea para un sistema cerrado o abierto, para una transformación isotérmica? ¿Q igual a qué? Fíjense. Muy bien. ¿Igual a cuánto? Yo dije muy bien, pero pensé que estaba mirando el delta H igual a 0. Fíjense, si tenemos a temperatura constante, dijimos que si a temperatura constante, delta U, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, si delta U vale 0, Q es igual al trabajo. Se llama un trabajo isotérmico. Ya lo van a ver después cuando vean la teoría. Lo mismo pasa para un sistema abierto. Como delta H depende directamente de la temperatura, cuando es un proceso isotérmico, todo el calor entregado se transmite o se transforma en un trabajo de circulación. ¿Está? Finalmente, Q podemos escribirlo entonces, si conociéramos todos estos datos, como M por Cp por delta T, menos, recuerden que el trabajo de circulación es menos, V por el delta P. Y es la otra forma de conocer el trabajo que ya vamos a hacer después en los problemas. Hoy vamos a hacer un poquito menos complicado. ¿Se entiende? ¿Por qué es menos? ¿Por qué era menos? Menos sale de la ecuación nomás. Cuando ustedes tienen acá en esta ecuación, esto es Q, entonces Q es igual al delta H y este trabajo que está acá pasa restando, ¿ves? Entonces queda menos. Y para que la ecuación quede igual a la anterior, H más el trabajo, este trabajo tiene que ser menos V por el delta P. ¿Está? Vamos a comenzar a revisar todo de energía. Entonces, ¿el trabajo en qué unidad vendrá? Lo mismo. Generalmente hoy vamos a hacer todo en Joule, pero puede venir en cualquier forma. Si nosotros tenemos que Q es igual al delta de U más el trabajo, entonces si este trabajo está en Joule y esto está en Joule, generalmente Q viene dado en calorías, porque yo quiero saber la cantidad de calorías que entrego CO. Y tienen que saber, cuando hicieron, no sé si hicieron ya el laboratorio de calorimetría, una caloría, ¿a qué es igual? 4,1858 Joule. ¿Está? Entonces, si yo saco en Joule o tengo todo en Joule, paso a calorías si quiero Q. ¿Está? Si lo que quiero es un trabajo, entonces todo lo paso de tal manera que tengo en Joule. Y delta U va a tomar el trabajo o de calorías o de Joule, perdón, el trabajo no es la unidad de caloría o de Joule, depende de cómo esté en la ecuación.